Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Manuel Ferreira Bruschetti, economista, ex ministro de Hacienda. Con el señor Ferreira vamos a conversar acerca del tema económico del momento, la inflación, que está carcomiendo nuestro dinero, que se está quedando con un porcentaje de nuestros ingresos. ¿Qué tanto puede hacer subir los precios generales en nuestra economía este incremento que tiene el precio del petróleo en el mercado internacional? Eso se lo vamos a preguntar al economista Manuel Ferreira y también le vamos a pedir su opinión respecto a esta estrategia del gobierno, constituir un fondo de estabilidad o estabilización económica, con el objetivo de tratar de contener los impactos que tiene la subida del precio del petróleo en los precios que pagamos nosotros al cargar combustible aquí en el país. Como siempre, empezamos nuestro programa agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancoop, un banco con raíces, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Manuel Ferreira Bruschetti, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancoop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancoop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor Manuel Ferreira. Manuel, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar acá. Manuel, quiero empezar conversando contigo acerca de A Ultranza Paraguay, este operativo para combatir el crimen del narcotráfico y las redes de lavado de dinero. A través de los medios vos habrás visto la cantidad de inmuebles y propiedades que se han incautado. Hemos visto casas construidas y casas en proceso de construcción, edificios, departamentos en proceso de construcción, salones comerciales, campos y también hemos visto garages con muchos automóviles. Lo que nos da a entender o lo que evidencia cómo mueve, más allá del origen del dinero no lícito, pero cómo mueve y dinamiza la economía. Por lo tanto, Manuel, yo me pregunto y te quiero trasladar a vos esa pregunta. Si estamos aquí ante una antinomia, es decir, una moneda de dos caras. Por un lado, el operativo A Ultranza es bueno en cuanto al combate al crimen, pero por otro lado, nos afecta económicamente. Sí, mira, hay una cuestión que es muy interesante en el tema del análisis de la economía del crimen, ¿verdad? Del crimen organizado fundamentalmente. Son estados dentro del Estado. ¿Por qué? A ver, si yo te vendo cocaína, esa cocaína puede ser de buena o de mala calidad, ¿verdad? Y vos asumís que me vas a dar un pago. Entonces, normalmente lo que hacen, para que esto podamos hacer, porque es un producto ilegal, para que esto podamos transaccionar, el tema más importante acá es cómo obligamos el contrato, ¿verdad? ¿Qué pasa
si la calidad de mi cocaína es mala o si qué pasa si vos no me pagás lo que me debes. Entonces yo tengo que tener por detrás mío una fuerza para poder obligar el contrato. Y vos tenés que tener una fuerza para poder obligar el contrato. Ok. Muchas veces los carteles actúan de Estado, hacen esa gestión que de repente no puede hacer cada una de las partes. Entonces yo produzco la cocaína, hay un señor arriba que es nuestro poder judicial y es nuestra policía, entre paréntesis, y si mi cocaína es de mala calidad, lo que va a hacer ese señor va a exigirme algún tipo de compensación por eso. Y si no, va a ejercer su poder sobre mí. Exacto. El poder es básicamente la capacidad que tiene una parte en generar costos en la contraparte. ¿Qué costo me genera? Y bueno, Exacto. Me mata, le mata a mi pariente, esto que vemos en las películas permanentemente que ocurre, pero es básicamente violencia. Fíjate que en un Estado el poder lo ejerce exclusivamente el Estado. Correcto. Y es el que tiene, por definición, monopolio de la violencia. Fuerza, sí. ¿Verdad? En este caso, el monopolio de la violencia lo pierde el Estado y lo gana un grupo de crimen organizado que es el que obliga a estos contratos. Entonces escuchamos cosas como, por ejemplo, que el PCC, cuando yo no te pagué a vos o vos no me pagaste a mí, entonces yo le llamo al jefe de sicario del PCC y le digo, acá Federico no me está pagando, y automáticamente él dispara un llamado a todos los sicarios para que te maten a vos porque no me estás pagando, ¿verdad? Ese tipo de cosas son extremadamente nocivas para una economía. Más allá de las ventajas del movimiento de dinero que pueda existir a través del lavado, esto es lo que hace es algo que no se ve, que es reducir la cantidad de transacciones que hay. Entonces yo no me animo a hacer una transacción contigo porque no sé quién sos. En una economía, la confianza tiene mucho valor. Y esa falta de confianza que genera el crimen organizado, posiblemente, y esto no lo podemos saber porque los números no los podemos hacer, posiblemente genera más pérdidas de lo que genera el ingreso que se produce en una actividad ilícita como el narcotráfico. Ok. Es decir, esa cantidad de obreros que ahora quedaron sin trabajo porque sus patrones están o detenidos o desaparecidos, corrieron todos los que no fueron detenidos, y los obreros quedaron ahí sin su trabajo. Esa pérdida económica es menor al beneficio de cortar ese círculo negro del dinero. Claro, porque lo que pasa es que si nosotros conseguimos una sociedad confiable el día de mañana, va a venir un argentino, un brasilero, un americano, un europeo, y va a decir, yo voy a construir 3 edificios en Asunción y voy a generar un fondo para financiar vivienda, y con ese fondo para financiar vivienda voy a hacer que la gente pueda comprar esos departamentos que estoy construyendo. Y hoy no vienen. Y hoy, cuando ven lo que pasó en San Bernardino, en un recital de música, te dicen, yo mejor no me voy a ese país. Entonces, y esto nunca lo sabremos, ¿verdad? Nunca lo sabremos, pero hay mucha gente que posiblemente, porque esta fue una noticia internacional, ¿verdad? Cierto. Posiblemente tomó la decisión cuando estaba mirando, estaba pensando, estaba con ganas de venir, decidió, mejor nomás no. Y ese es un perjuicio mucho mayor que parar las obras porque estamos atacando al narcotráfico. Exactamente. Ok. Manuel, ingresé a la página, al sitio web de tu estudio de economía, y estuve mirando datos y estadísticas, y quiero comentarte algunos para que vos me digas, Federico, ¿sabes lo que eso significa? Significa tal cosa. Y ahí me explicas. A mí me preocupa, pero quiero que vos me digas qué significa esto. Manuel, PIB per cápita, ingreso promedio por paraguayo 2018, $5.813. Muy cercano a $6.000 año per cápita. PIB per cápita 2021.
Estamos hablando de 3 años de gestión del presidente Abdo Benítez. 5.483. Significa, en 3 años, $330 menos de ingreso promedio anual por paraguayo. Deuda pública per cápita 2018, $1.148,6. $1.148,6 es lo que cada paraguayo debía como deuda pública en el 2018. Deuda pública per cápita 2021, $1.854,5. Es decir, en 3 años, cada paraguayo debe $706 más que hace 3 años. Manuel, 3 años de gestión disminuyen 330 nuestro ingreso promedio anual por paraguayo y aumenta lo que debemos en promedio cada paraguayo. ¿Cómo tengo que interpretar esto? Bueno, es importante tener en cuenta cómo funciona la deuda pública. La deuda pública funciona de la siguiente manera. En primer lugar, si uno compara el presupuesto de Paraguay en el año 2012, yo era ministro en el año 2012, con el presupuesto de hoy, cierto, del Ministerio de Hacienda. Más o menos 14.000 millones año. No, ese no es el presupuesto del Ministerio de Hacienda. El presupuesto del Ministerio de Hacienda que administra realmente el Ministerio de Hacienda es lo que se llama el presupuesto de la Administración Central. ¿Verdad? Que es de un valor, nosotros administramos alrededor de $3.500 millones. Hoy el Ministerio de Hacienda administra alrededor de los $7.000 millones, $7.500 millones, un poco más del doble. En 10 años. Sí. Si vos haces esa comparación, vas a ver que el porcentaje de gasto rígido que hay es el mismo. El porcentaje, alrededor del 85% del gasto del Estado es rígido. No se puede. ¿Qué quiere decir rígido? No se puede cambiar. Yo no puedo dejar, vos sos un funcionario público, yo no puedo dejar de pagarte el sueldo a fin de mes. Te doy un ejemplo de un gasto rígido, ¿verdad? Perdón, Manuel, te interrumpo. 80% gasto rígido del presupuesto total. 85%. Sí. 85%. Ahora, no es lo mismo 85% de 3.500 hace 10 años atrás que 85% de 7.000. Exactamente. A eso quiero llegar, ¿verdad? ¿Qué es la parte no rígida del gasto? La parte no rígida del gasto es básicamente aquella parte que el Estado puede invertir en generar infraestructura, en generar otro tipo de gastos, que al final lo que hacen es generar un bienestar a toda la población. Entonces, si vos antes tardabas 8 horas en llegar a Ciudad del Este y hoy tardás 4 y sos un camionero que cobra 1 millón de guaraníes por el flete, hoy seguís cobrando 1 millón de guaraníes posiblemente, pero haces 2 fletes en el tiempo que antes hacías 1. Entonces en el bolsillo tenés 2 millones de guaraníes. Y esta es una diferencia sustantiva. Este tipo de inversiones genera mayor productividad. Y otro tipo de inversiones, mejoras en salud, mejoras en educación, etcétera, etcétera, que podrían existir eventualmente. Nosotros, una parte, ¿por qué se volvió rígido el presupuesto del año 2022? Si nosotros no contratamos tantos funcionarios. Otra fuente de rigidez es el pago de intereses de la deuda. El pago de intereses de la deuda. Cuando vos mirás la deuda, en realidad la deuda tiene una particularidad en el Estado. Que yo debo $1.000 millones, me vencen el año que viene. ¿Qué hago? Salgo hoy con un bono de $1.000 millones para recomprar yo mismo esos 1.000. Salgo con un bono, emito el bono y recompro y repago esa deuda el año que viene. Y tiro la por pelota. Los 1.000 millones. Y pateé a 30 años de vuelta la deuda. ¿Qué es lo que le afecta al presupuesto? El pago de intereses. No le afecta el pago de capital, le afecta el pago de intereses.
Claro, el pago de capital está pateado. Claro. En Paraguay la ley 1595 en su artículo 40 dice que es la ley de administración financiera del Estado, dice que en realidad uno tiene que utilizar la deuda para hacer dos cosas, o para inversión en infraestructura o para pagar capital de deuda vieja. Lo que no puedo es pagar intereses de deuda vieja. Y eso es muy saludable. Correcto. Eso es muy saludable. Los intereses deben salir de los ingresos corrientes. Exactamente. Si vos comparás el Paraguay del año 2012 con el Paraguay del año 2022, hay diferencias sustantivas en infraestructura. Y te voy a dar alguna porque la gente parece que no ve a veces este tipo de cosas. Se hizo el segundo tramo de la Costanera. Se está haciendo el puente sobre el puente Defensor del Chaco, creo que se llama, que es el que está cruzando acá en Asunción el río Paraguay. Se hizo la autopista Ñuguazú. Se hizo la ampliación de la ruta Mariano Limpio. Se hizo el superviaducto. Se hizo la ruta 8 que va de Cazapá hasta Coronel Bogado. Se hicieron un montón de rutas, de rutas interiores que fueron extremadamente importantes. Se invirtió alrededor de $700 millones en transmisión y distribución eléctrica. Se hizo mucho con estas cosas. En 10 años. En un proceso de 10 años. Vos pensá en el Paraguay del 2012. Hoy vos llegás desde el Botánico hasta el centro de Asunción en 10 minutos. ¿Verdad? Hoy el corredor vial botánico te permite también hacer ciertas cosas. Podemos tener nuestras críticas en qué se hubiese usado el dinero, pero creo que el dinero generó una infraestructura que anteriormente no tenía. Y trabajo. Y trabajo para muchísima gente. Pero no solamente trabajo directo en la construcción. El hecho de que un luqueño pueda cruzar hoy la avenida Madame Lynch a una velocidad relativamente rápida, preguntarle cuánto vale para él, en términos económicos, porque puede llegar más temprano a su trabajo, y en términos personales también, ¿verdad? Sí. Tenemos todavía mucho que avanzar. ¿Vos sabés cuál es mi crítica principal? No es el tema de la deuda. Yo soy el primero que emite un bono soberano como ministro de Hacienda en Paraguay. Y después eso se volvió... 500 millones. 500 millones de dólares. Después eso se volvió costumbre para el gobierno de Cartes y para el gobierno de Mario Abdo también, ¿verdad? Y sus sucesivos ministros de Hacienda, ¿verdad? Cuando yo entro al ministerio, el modelo era, vamos a ahorrar todo lo que hay. ¿Qué hicieron en el año 2011? Yo entro en junio del 2012 al Ministerio de Hacienda. ¿Qué hacen en el año 2011? Deciden agarrar el ahorro fiscal y convertirlo en salarios. Ese ahorro fiscal era en aquel momento de 1% del Producto Interno Bruto. Generaba un incremento de salarios de 38% promedio para todos los funcionarios públicos. Y ese incremento le costó al Paraguay $800 millones a partir de ese momento todos los años. Hasta hoy seguimos pagando ese aumento salarial de 800 millones. ¿Verdad? Si vos ves la deuda en ese proceso de tiempo, subió como 7.000 millones y el aumento de salario, un aumento de salario, generó 8.000 millones de dólares de gasto extraordinario para el Estado. ¿Cuál es el beneficio de eso contra el beneficio de la deuda? Es una primera comparación que tenemos que hacer. El problema es que se nos está acabando el espacio fiscal para hacer. Ok. Y tenemos que empezar, o sea, yo creo que el modelo funcionó durante 10 años, pero yo hoy, como uno de los pensadores de ese modelo, te puedo decir, tenemos que empezar a buscar otro modelo. Un modelo, porque este modelo ya no puede seguir. Creo que ya estamos sobreendeudados. No estamos sobreendeudados, pero estamos llegando al punto donde el pago de intereses
es un pago lo suficientemente grande como para generarnos muchas rigideces en el presupuesto. Entonces lo que tenemos que hacer, y además empezamos a usar esta deuda para cosas que no son infraestructura. Durante la pandemia se usó para pagar sueldos, ¿verdad?, a personal de blanco. Era una urgencia, se administró a través de una ley, perfecto, pero tenemos que volver al carril, que no tenemos que perder el carril. Ahora se quiere usar parte de la deuda para subsidiar el sector de combustibles. Podemos poner en duda si es que eso, en realidad yo tengo más dudas sobre el proyecto que sobre el endeudamiento. Si el endeudamiento funcionase no tendría tantos problemas, ¿verdad? Entonces, el tema es que a partir de esto es muy importante ir teniendo en cuenta cómo vamos a seguir creciendo nosotros en una infraestructura que es extremadamente limitada todavía la que tenemos. Correctísimo. Déjame para más adelante, porque justo una de las preguntas es cómo vamos a seguir creciendo cuando ya no tengo tanto margen por la capacidad de pago de intereses para seguir tomando deuda. Estamos en el 34% más o menos del tamaño de la economía, es deuda. Pero antes de pasar a cómo vamos a seguir creciendo, volvamos otra vez entonces a la pregunta que te hice. Hoy cada paraguayo, 3 años después, desde 2018-2021, debe $700 cada paraguayo, en promedio, más que en el año 2018. Pero vos me decís que no es tan preocupante deber más, ya que el modelo de crecimiento se basa en uno de sus pilares, la inversión en infraestructura. Es decir, hay un beneficio a cambio de deber más. Ok. Que entonces, no se notan estos números. Que no se notan estos números. ¿Por qué no se notan estos números? Porque tuvimos la pandemia y tenemos la sequía, creo que 2 sequías en este periodo de tiempo, ¿verdad? Esta comparación es bastante engañosa, porque son 4 años que fueron muy malos, ¿verdad? Sí, sí. Incluso hay muchos chistes sobre esto, que Marito es un tigracú y toda esta historia, ¿verdad? Entonces, realmente fueron de los peores años que se tuvieron en la economía, ¿verdad? Correcto. Entonces la pérdida no está vinculada al endeudamiento, la pérdida está vinculada a la performance de una economía que paró porque nos encerraron. Sí. Y además en 2019, campo. Claro, y una economía que en el 2019 y en el 2022 generaron pérdidas muy grandes. Por sequía, de volumen de carga, de una serie de cosas más. Correcto, correcto. Manuel, siempre dentro de este diagnóstico de qué tanto nos empobrecimos y qué tan grave es esto, quiero conversar contigo sobre el tema que hoy en día acapara toda la atención en términos económicos y que tiene que ver con la inflación. Si la inflación la comparásemos con la fiebre de nuestros cuerpos cuando tenemos algún problema, y cuanto más alta es la fiebre, más preocupante es el cuadro. ¿Qué tan preocupante es hoy nuestro pronóstico de inflación, teniendo en cuenta que el acumulado 12 meses, febrero 2021, febrero 2022, ya prácticamente llega a los 2 dígitos? ¿Qué tan preocupante es nuestra perspectiva de incremento de precios? Bueno, nosotros estamos pensando, cuando vos pensás en la inflación, tenés que pensar en una cosa, porque yo no quiero que la gente confunda esto, entonces siempre hago esta aclaración. La inflación es la variación de precios. O sea, si yo tenía algo que costaba 1.000, cierto, ¿verdad? Con 10.000 podía llevar 10. O que cuesta hoy 1.000, que cuesta hoy 1.000. Sí, lo cual y que con antes 10.000 puedo llevar 10. Claro. Pero yo tenía algo que costaba 1.000, o que cuesta hoy 1.000, y antes costaba 800. Mi inflación fue de 25%. Porque de 800 subió a 1.000, ¿verdad? Si ahora, si ese bien, la perspectiva es que la inflación va a ser del 4%, la perspectiva es que ese bien va a costar 1.040. No quiere decir que va a bajar otra vez de precio a 800. Entonces, cuando yo digo vamos a parar la inflación, o se dice
vamos a parar la inflación. Sí. Lo que decimos no es que van a bajar los precios, claro, van a dejar de subir. Eso es lo que estamos diciendo. Cierto. Entonces esta es una aclaración que me parece que es importante para la gente, para que nos enfoquemos en el tema, ¿verdad? Nosotros esperamos para cierre este año una inflación del orden del 6%. Estamos hablando de un valor de 6,2 más o menos de cierre para este año. ¿No te parece demasiado optimista? Te voy a decir cuáles son los factores alcistas y cuáles son los factores bajistas de la inflación. Y en valores máximos y en valores mínimos posiblemente estemos en valores del orden del 5,5% para cierre de fin de año, ¿verdad? ¿Dónde va la inflación que nosotros tenemos hasta hoy? Y dividamos dos cosas. Dividamos los bienes de los servicios. Cuando vos mirás servicios, me refiero a servicios, le decimos los economistas bienes no transables. Te estoy hablando de un corte de pelo, por ejemplo, ¿verdad? Para ir a una cuestión que es algo que todo el mundo hace cada tanto, ¿verdad? Un corte de pelo, la inflación en servicios fue del 4,3% hasta ahora. No fue una inflación importante. La que fue importante es la inflación en bienes. ¿Dónde estaba concentrada esa inflación? Esa inflación estaba concentrada fundamentalmente en dos elementos. El primer elemento en el que estuvo concentrado fue el combustible. Tuvimos casi 6 subas de combustible durante este periodo de tiempo, ¿verdad? Obviamente, vos al tener una suba de combustible generás un impacto importante en otros bienes porque los bienes en general necesitan de combustible en Paraguay para poder moverse. Correcto. ¿Verdad? Entonces yo quiero llevar esta botella a algún lugar y necesito un vehículo movido a combustible para que me lleve esta botella. En un año, ¿cuánto se inflacionó el diésel, por ejemplo? Mira, no tengo el número en mente. Pero más de 40%. Pero sí, son valores muy elevados. Muy elevados. Entonces, nosotros estamos viviendo una etapa de incertidumbre muy importante con relación al precio del combustible. Esta incertidumbre no es paraguaya, es una incertidumbre mundial. Fíjate lo que pasó con el precio del petróleo, el precio del barril del petróleo. Antes del inicio de la guerra ruso-ucraniana, estaba en $93 el barril. Subió hasta 130 y después bajó. Anteayer estaba a 96. Hoy está a 106. O sea, estamos en un momento de subas bajas, que están vinculadas a perspectivas, percepciones. En muchos casos, los fundamentales, como le llamamos los economistas, la oferta y demanda detrás de esto no tuvo impactos. ¿Cuándo tendría impacto? Cuando las sanciones que le aplica Occidente a Rusia afecten el área de energía, o sea, petróleo y gas, fundamentalmente, que hasta ahora no han afectado. Posiblemente eso ocurra si hay una prolongación del conflicto, porque ahora estamos entrando en el verano europeo. Al entrar en el verano europeo, la demanda de gas de Europa, sobre todo Alemania, cae. De 2,5 cae a 1 para tener una relación. Entonces, ellos están pensando en cambiar su matriz energética, empezar a comprar gas de otros lugares, y eso podría generar una reducción de la demanda de gas ruso entre 33 y 50%, ¿verdad? Y esto complementado seguramente con ayuda de otros países como Estados Unidos, que le puede mandar gas por barco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay algunas alternativas que podrían ocurrir, y si este conflicto se alarga, posiblemente las sanciones lleguen al área de energía, que son las acciones que realmente van a afectar la economía rusa, ¿verdad? Si esto ocurre, tenemos un petróleo a precios elevados. Hoy nosotros estamos trabajando sobre un petróleo base de $100. Cierto. ¿Verdad? Como expectativa, como proyección, digamos, que va a fluctuar seguramente alrededor de esos valores, porque los fundamentos hoy están centrados en eso. Esto puede cambiar durante el año. Entonces, ¿podemos tener incremento de precios de petróleo? Sí, podemos tener. Pero, en general, si esperamos una expectativa de $100, nos tendríamos que quedar en valores del combustible más o menos alrededor de los que estamos hoy, ¿verdad? Por tanto, yo no veo tanta
tanto impacto del combustible en los próximos meses. Okay. El otro negocio o el otro tema que generó incrementos importantes en los precios han sido los alimentos. Sí. Y cuando hablamos de los alimentos, muchas veces hablamos de la sequía que afectó la producción sojera. Pero en realidad cuando vos hablas de la producción agrícola, tenés en Paraguay la producción es normalmente en el verano, la producción agrícola. Tenés que hablar también de toda la producción frutícola. Hoy nosotros tenemos problemas de escasez de tomate, de lechuga, de papa, de mandioca. Una serie de productos que son importantes en la canasta familiar. Las amas de casa te dirán, se me dispararon un montón de cosas. Los huevos, efecto del contrabando, la leche. Todos esos productos están encarecidos y acá tiene mucho impacto la sequía que tuvimos. Cierto. Pero nuestra sequía no fue una sequía paraguaya, fue una sequía regional. Nosotros no tenemos lechuga paraguaya porque tuvimos problemas por el calor y la falta de agua. Entonces nos damos la vuelta, normalmente nos vamos a comprar esa lechuga a la Argentina. Pero en Argentina tampoco no hay, pues también tuvieron sequía. Claro. ¿Verdad? Entonces tenés también un problema regional que es el que está impactando. Y el otro elemento que subió mucho fue la carne. Fíjate qué es lo que ocurre con estos dos productos. Nosotros vamos a mantener precios seguramente de productos frutihortícolas elevados, pero no van a subir mucho más de precio. ¿Por qué no van a subir mucho más de precio? Pues ya subieron lo que tenían que subir. Ya el mercado, digamos, incorporó esta escasez que hay y se quedaron en esos valores. Y la carne, si volvemos a la premisa de que el conflicto ruso-ucraniano va a durar, en realidad tenés una caída en el precio de la carne en perspectiva. ¿Por qué? Paraguay hoy 30% de su mercado de carne es Rusia y no le podemos vender porque no le podemos pagar, ¿verdad? A pesar de que eso figura como Rusia, gran parte ya se vende esa carne en el barco que se va yendo por el camino, ya se va vendiendo esa carne, ¿verdad? Se llama proveeduría marítima. Pero en realidad esta proveeduría marítima figura en nuestros libros de exportación como carne a Rusia, ¿verdad? Ok, perdón Manuel, aclárame por qué no le podemos vender, por una cuestión de... Financiera, fundamentalmente financiera. No hay forma que te paguen, ¿verdad? Porque claro, muchos están bloqueados, ¿verdad? Y gran parte de la estacionalidad de venta, nosotros entregamos carne en el puerto de San Petersburgo, que queda sobre el mar Báltico, al norte de Rusia. Sí. Y ese puerto normalmente está congelado, ¿verdad? Okay. Justo yo anoté en el invierno. Preguntarte acá. Esa circunstancia que me estás comentando, la caída de un 30% de nuestras exportaciones de carne, ¿cómo iban a impactar los precios de la carne en el mercado de consumo interno? Bueno, acá hay una cuestión, yo creo que va a haber un remanente de carne, no creo que llegue al 30%, creo que va a ser mucho menor que eso, creo que va a ser el orden del 10%. Acá hay que entender un poco cómo es el negocio de la carne, ¿verdad? La industria frigorífica pues tiene una particularidad que tienen pocas industrias. Normalmente las industrias vos agarrar un montón de pedazos y lo juntás y hacer un todo, ¿verdad? La industria frigorífica al revés, vos tenés un todo y lo partís en un montón de pedazos y vendés eso. Entonces la gente dice, bueno, Europa, Chile, pero ellos te compran algunos cortes. Claro. ¿Verdad? Te compran los cortes del posterior, te compran el lomito, la tapa cuadril, la rabadilla, etcétera, etcétera. No te compran los cortes del delantero, que son cortes más duros. A los israelíes les gustan los cortes del delantero por un tema religioso que es vinculado a la alimentación kosher. Entonces se va compensando. Vos necesitas, normalmente no se compra carne con hueso porque ¿para qué yo voy a mandar huesos y pago flete y seguro el hueso claro, es pesado y nadie come, ¿verdad? Por un lado y por otro lado la lactosa se aloja en el hueso. Entonces hay una serie de peculiaridades.
Lo que nosotros nos pasa con Rusia es que nos quedamos con poco volumen de salida y nos quedamos con un remanente de ciertos cortes de carne que seguramente, voy a decir, ¿por qué no le vendés eso a Chile? Porque Chile no quiere esos cortes. Claro. ¿Verdad? ¿O por qué no le vendés? Posiblemente Brasil lleve algunos de estos cortes, o Argentina, o otros países. Pero en realidad el volumen que llevaba Rusia es un volumen que no es fácil de sustituir. Por tanto, mucho posiblemente va a entrar al mercado interno. No seguramente los cortes más caros. Claro. Pero sí cortes más de menor precio, qué sé yo, una paleta o algo así, ¿verdad? Ok. Entonces, nosotros vemos que el factor carne, que ha sido un importante jugador en el tema de inflación, seguramente va a bajar de precio, ¿verdad? En este proceso de tiempo. Y ahí es donde, y tiene mucho peso, ¿verdad? Tiene un peso del orden de más o menos el 10% de la canasta familiar. Correcto. Me hablaste de factores disparadores de la inflación y factores que contienen la inflación. Esta coyuntura de la no exportación de carne se convierte en un factor que va a contener, porque la carne, esos cortes por lo menos, que ya no tienen salida a Rusia, van a venderse acá y eso va a contener precio. Sí. Después el otro factor que contiene la inflación es el hecho de que frutas y verduras ya asimilaron el precio, ya claro, se van a quedar en este precio, ¿verdad? Claro, entonces justamente quería preguntarte eso, Manuel. Supongamos que vos seas mi patrón, yo trabajo para vos, y yo te digo, patrón, en representación de los trabajadores de la empresa, yo quiero hablar contigo porque tenemos que negociar a causa de una inflación que carcomió nuestro poder adquisitivo, un reajuste salarial. Perfecto. Te repito, febrero 2021, febrero 2022, cerca de 2 dígitos, cerca de 10% de inflación en 12 meses. Si mal no recuerdo, la inflación de enero fue 1,5%. La inflación febrero fue 1,2%, es decir, casi el 50% en 2 meses de la inflación que vos predecís para todo el año. Entonces, supongamos que yo logre un incremento del 10% o 15% salarial contigo, que vos sos mi patrón, y me decís, bueno, con este incremento de 15%, teniendo en cuenta, Federico, que la inflación de los últimos 12 meses, febrero, casi llegó al 10%, con este incremento yo ya estoy compensando la caída del poder adquisitivo del salario de ustedes. La inflación se va a contener. A partir de ahora, el señor Manuel Ferreira dice que los precios no van a bajar, pero que vamos a volver a una estabilidad de precios con una expectativa no superior a 4 o 5% año. Esto va a pasar, Manuel, es decir, yo ahora puedo compensar con un incremento de sueldos la caída del poder adquisitivo y no tengo en mi horizonte perspectiva de que la espiral inflacionaria va a continuar. Volvemos a la estabilidad. Mira, la situación es la siguiente. Va a haber uno de los factores alcistas que no te comenté, es el reajuste del salario mínimo que se va a dar. Cierto. Que es un reajuste automático que se da en el mes de julio según el porcentaje de la inflación del año todos los años. Más circulante en la calle. Sí, pero es del salario mínimo. 17% de la población cobra salario mínimo. Y vos me decís, yo soy tu patrón, pero en realidad alrededor del 80% de la población paraguaya no tiene patrón. Trabaja por cuenta propia o trabaja en una pequeña empresa, en una microempresa familiar, cierto, donde su pariente o su hermano o su tío o su papá el que trabaja con él, ¿verdad? Y hacen changas en general. Cierto. ¿Verdad? Entonces, solamente este 17% que gana salario mínimo va a tener reajuste automático. El otro 83% no tiene reajuste. Automático no. Tampoco está sindicalizado. Tampoco tiene poder de presión para hacer eso, porque no tiene una relación de trabajo muy importante, ¿verdad? ¿Y cómo compensa entonces la caída, como lo que le carcome la inflación a su ingreso? Este es el problema serio de Paraguay. ¿Cómo nosotros compensamos? Con mayor nivel de actividad económica. Y nuestra economía ha sufrido un shock importante con la pandemia y ha sufrido otro shock importante con la sequía de este año.
Entonces son dos shocks que son muy fuertes y que hacen que mucha gente haya perdido poder adquisitivo y posiblemente le tome tiempo recuperarlo. ¿Por qué? Porque si vos sos una empresa urbana que pudo tomar un crédito a través de FOGAPI o alguna de esos mecanismos que se establecieron durante la pandemia, entonces tenés la ventaja de poder haber sobrevivido, pero tenés que pagar la cuenta. Claro. ¿Verdad? Claro. Tenés que pagar la cuenta posiblemente a 5 años de plazo. Y no están todavía muy bien las cosas a nivel urbano. Entonces, si sos un restaurante, ese restaurante toma todavía su tiempo en recuperarse, etcétera, ¿verdad? Ok. Y si sos alguien del campo, imagínate, yo le digo, ¿por qué los camioneros, le decía a la gente, por qué los camioneros están en la calle? Pues no tienen carga. El camionero se han perdido 7 millones de toneladas de soja de carga. Imagínate, esos son más o menos 260.000 fletes que se quedaron sin hacer. Esos 260.000 fleteros no tienen carga, no tienen trabajo. Entre estar parado en su casa y estar parado en el medio de la ruta es básicamente lo mismo, ¿verdad? En términos de perder tiempo, ¿verdad? Pero esto bloquea también, y estos son impactos que se pueden generar en la inflación, que son impactos no predecibles, donde vos tenés problemas hoy de distribución de mucha mercadería, que puede generar inflación por escasez. Correcto. Manuel, como economista, ¿te gustó la estrategia planteada por el gobierno, generar un fondo de estabilización económica, fondo que se va a nutrir de un endeudamiento, Banco para el Desarrollo de América Latina, CAF, para tratar de contener el impacto de la suba del petróleo en los precios del combustible en la calle? Mira, la idea no es mala. Okay. La idea no es mala. Esta es una idea que le funcionó muy bien a Chile. Pero nosotros no somos Chile. Y por dos razones te digo que se nota en este caso que no somos Chile. Primer caso, hacemos esto cuando nos explotó la bomba ya, ¿verdad? Los chilenos hicieron esto hace, 30 años. ¿Verdad? Y vienen regulando el precio del combustible con un fondo que se va cargando y descargando, ¿verdad? Pero no lo hicieron en el momento de crisis más importante. Hacer esto en un momento de crisis es complicado. Este es un primer tema que te demuestra que somos paraguayos. Hacemos a última hora. ¿Los chilenos tampoco son productores de petróleo? Tampoco. Son 100% importadores igual que nosotros. Igual que nosotros. Entonces iban como generando dentro de su presupuesto del Estado un rubro donde iban cargando dinero, un fondo, para poder ir compensando esas subidas internacionales. Claro. Y nosotros, por supuesto... De hecho, esta idea que nosotros estamos implementando es una idea que no es paraguaya, es de Felipe Larraín, exministro de Hacienda del gobierno chileno y que es asesor del gobierno paraguayo, ¿verdad? Él fue el que planteó fondo de estabilización. Este fondo de estabilización. La segunda es, nosotros tenemos unas posibilidades que Chile no tiene. Nosotros somos los que nos podemos plantear un programa serio de electromovilidad. Nosotros no podemos plantear a partir de la electricidad la producción de combustibles no fósiles. Y prácticamente esa matriz energética que podemos transformar no tiene ningún país del mundo. Escúchame lo que te digo, del mundo. Esa probabilidad. Y lo podemos hacer mucho más rápido que casi cualquier país del mundo. ¿Qué le pasó a los europeos en este momento con esta guerra? Se dieron cuenta que su dependencia de Rusia, un país muy inestable militar y políticamente, les impacta. Entonces, han decidido acelerar su matriz. Ellos tienen un programa que para el 2035 no va a haber más ningún automóvil funcionando en Europa con combustible fósil. Va a ser todo eléctrico o a hidrógeno o lo que sea, pero no va a funcionar con combustible fósil. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a acelerar el proceso. ¿Qué estamos nosotros pensando? Subsidiar un bien que está
en vías de extinción. Cuando que tenemos las herramientas y las alternativas para poder cambiar esto. Ok. Y para poder cambiarlo significativamente. Y podemos comenzar pensando seriamente en el transporte público de pasajeros. ¿Por qué no ampliamos este fondo de estabilización? Fíjate que... Y un porcentaje de ese fondo va a electromovilidad para transporte público de pasajeros. Claro. Pero te digo más. Todo el mundo dice, no hay plata. No es cierto que no hay plata. Hay que ver cómo se administra de manera distinta nomás el dinero que hay. Y te voy a decir dónde hay plata. Hoy hay una discusión en Itaipú, la bendita discusión de Itaipú. Hoy hay una discusión en Itaipú de que subir o no la tarifa. Si se deja la tarifa en 22,6 o si baja. Yo esto le digo al público y te digo a vos también. Si vos tenés que apostar qué es lo que va a pasar. Va a pasar lo que los paraguayos queremos o lo que los brasileños quieren. Posiblemente va a pasar lo que los brasileños quieren. Y va a haber gente que se va a rasgar la vestidura y va a decir temas de antipatriotismo y compañía, ¿verdad? Pero está en el anexo. Hoy ya tiene que bajar el costo de la energía de 22,6 a 19,50. Ya tiene que pasar eso. Por el anexo C. Claro. Porque parte de la deuda ya se canceló. Porque bajó el costo. A ver, para ponerlo en dos palabras, Itaipú un centro de costo, no gana plata. Entonces, todo lo que le cuesta, que es el servicio de la deuda, más gastos operativos generales y todo el resto de los gastos, dividido la cantidad de potencia que produce, te da el precio de la energía. El precio de la potencia, en realidad. Cae tu costo. Claro. La deuda en el 2021 era 2.000 millones de dólares. En el 2022 es 1.400 millones de dólares. Y en el 2023 es 70 millones. O sea, casi cero, puedes decir. Casi nada. ¿Verdad? ¿Quién gana estos ahorros? Ande y Electrobras, que son los dueños de Itaipú, por decirlo de alguna manera. Entonces, Ande va a tener una reducción en costos del orden de los 1.000 millones de dólares. Permanentes, ¿verdad? A lo largo de un tiempo muy importante. Ande tiene montones de problemas. Tiene problemas en su balance, tiene que hacer inversión en distribución Pero ¿por qué no agarramos esos fondos y los metemos dentro de un fondo de energía? No ya un fondo de estabilización, de un fondo de energía. Ahí tenemos recursos importantes. Correcto. Después hay otro... Estamos hablando del ahorro de la ANDE al comprar una energía más barata. Claro. ¿Esos fondos te referís? Claro. Petropar gana dinero. Más o menos, si vos si la gente mira el balance de Petropar que está en internet, gana alrededor de 50 millones de dólares. Ahí tenés fondos. Esto de Ande, vamos a suponer que sean 1.000 millones de dólares o 750 millones de dólares cuando se estabilice. Ok. ¿Verdad? Ok. En un momento dado. Vos también tenés otra realidad. Vos hoy le estás vendiendo a Brasil energía a precio de Itaipú más $11. Compensación por energía paraguaya. Este $11 de compensación por venta de energía es el concepto, y esto se va a un fondo que se llama FONACIDE. ¿Verdad? De ahí sale el Fondo para la Excelencia en la Educación, que es el que financia las becas Carlos Antonio López. Hay un dinero que se va a las municipalidades, que es el que tanto la prensa criticó siempre. Hay un fondo de salud y hay un porcentaje que se va al Ministerio de Hacienda para obras de infraestructura, que tiene que ceder para obras de infraestructura en general. Si nosotros mantenemos el precio de hoy, que el precio de hoy está más o menos en 46,
al que le vendemos a Brasil. Si mantenemos en 46 el precio, le decimos a Brasil, yo te voy a seguir vendiendo, pero te voy a vender a 46. Pero el precio de Itaipú baja. Claro. Y en este caso, porque estamos hablando de energía, ya en este caso y no de potencia, bajaría más o menos a $17. Hay unos $20 más que te van a entrar por ese fondo. O sea, este fondo de FONACIE se podría duplicar o se podría triplicar. Ahí tenemos recursos donde podríamos sacar recursos seguramente para meterlos en el fondo de energía. Ok. Nuestro fondo de energía podría ser muy importante y ahí podemos empezar a pensar cosas. Manuel, me parece súper interesante, tomé nota, un programa serio de electromovilidad. Manuel, quiero volver a un tema que mencionaste. Dijiste, mayor nivel de actividad económica. Dijiste, necesitamos mayor nivel de actividad económica. Dos preguntas al respecto. La primera, ¿cuál será el nivel de actividad económica 2022 según tus cálculos? ¿Creceremos? ¿Nos estancaremos? ¿O será un año de retracción? Y la segunda pregunta, el gobierno que viene, el gobierno que asume el año que viene, ¿cómo puede, a través de qué estrategias puede incentivar este mayor nivel de actividad económica? Bueno, mira, este va a ser un año de retracción. El impacto que ha tenido la sequía en nuestra matriz productiva es muy importante, ¿verdad? Nosotros todavía, el sector agropecuario, la cadena agropecuaria en general, que involucra la industria, el comercio, el transporte, etcétera, etcétera, representa alrededor de 35% de nuestra economía, ¿verdad? Y es un número importante, ¿verdad? Es un número importante que cuando tiene una retracción genera un impacto significativo. Nosotros estamos esperando una caída del Producto Interno Bruto del 1.8% para este año, ¿verdad? Y es difícil que eso se recupere porque en realidad nuestro sistema es muy estacional y está muy vinculado a lo que ocurre en el primer cuatrimestre del año, ¿verdad? Y ese primer cuatrimestre del año está cerrando con estas condiciones de ahora, ¿verdad? ¿Qué hacer para el año que viene? ¿O qué haría, qué podría hacer el gobierno que entre el año que viene? En realidad hay muchas cosas que debemos pensar. Primero, tenemos que pensar que la dinámica en Paraguay se va a recuperar casi sola, porque es una dinámica estacional. Entonces, si el productor sojero, vamos a poner un ejemplo, producía 3.000 kilos, produjo 1.000 este año, ¿qué va a pasar el año que viene? Y lo más probable es que vuelva a producir 3.000 kilos, dado que se va a terminar la niña, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que vos tuviste una caída, si medí, el Producto Interno Bruto agrícola se mide por el volumen de producción. Si vos tenías 3.000 y caíste a 1.000, tuviste una caída de 66%. Claro. ¿Verdad? Si de 1.000 te pasa subís a 3.000, 200, tenés un crecimiento de 200%. Esta es la recuperación automática que tiene el sistema productivo paraguayo. Okay. Y esto se va a dar. Yo te decía, perdimos 260.000 fletes. El año que viene van a haber 260.000 fletes nuevamente disponibles. Entonces ese camionero que estaba pasando muy mal va a mejorar su situación y se van a ir dando estos fenómenos, ¿verdad? Se habla de que la industria aceitera paraguaya va a tener que cerrar a mitad de año porque no va a tener materia prima para procesar. Claro, entonces va a trabajar 6 meses nomás. Con eso tiene 50% de producción de lo que normalmente hace. Cuando el año que viene se produzca la cantidad de soja necesaria, esa industria aceitera va a abrir y va a tener 100% de crecimiento. O sea, esto va a pasar naturalmente. Ok. Uno de los pilares de crecimiento económico, agro. Claro, pero esto va a pasar en el 2023. El 2023 va a ser un año de crecimiento de Paraguay. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar en otro montón de alternativas
que tenemos para dinamizar nuestro sistema productivo. Ok, yo tengo que hacer una pausa, Manuel, y a la vuelta me comentas dos cosas. Primero, ¿cuáles pueden ser esas alternativas? Y segundo, si fueses ministro de Hacienda del próximo gobierno, ¿qué harías? Porque una de las patas del crecimiento son las inversiones en infraestructura, pero nos quedamos sin margen, sin capacidad de pago para seguir tomando deuda. ¿Y qué hacemos para seguir? Así como el agro que me comentaste tiene su propio ciclo de recuperación, otro de los pilares son las inversiones públicas que ya no tienen margen para seguir tomando deuda e invirtiendo en obras. ¿Me respondes qué hacemos ante esa situación y cuáles son algunas alternativas para dinamizar la economía en el próximo periodo de gobierno? Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el economista Manuel Ferreira. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancopp, un banco con raíces. Seguimos con el señor Manuel Ferreira. Manuel, dos preguntas quedaron picando. Mira, ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que tenemos varias alternativas. Todo esto que te estaba hablando de electromovilidad, de posibilidades de cambio de matriz productiva, pueden generar recursos inmensos para el Paraguay. Imagínate que vos hoy tenés un auto a gasoil y tenés estaciones de servicio donde podés cargar. Cierto. Tenés un auto eléctrico donde cargas. No, hay que establecer toda la red. Hay que armar muchas cosas y eso genera un montón de nivel de actividad económica. Vivienda, creo que es un tema clave en Paraguay. Y sobre todo financiamiento a la vivienda es un tema clave a Paraguay. Si bien la AFD está haciendo algo, la AFD está dando 2.000 créditos por año. Nosotros necesitamos dar 15.000 créditos por año. Y con 15.000 créditos por año estamos pensando en 1,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Creo que hay áreas donde se está empezando a desarrollar algunos temas. La inversión en una planta de celulosa en Paraguay creo que va a ser muy importante en términos de dinamización de la economía. Y creo que va a ser muy importante otro tipo de cosas, inversiones que se están dando en biocombustibles, en salud y otras áreas que van a cambiar y van a dinamizar la economía. ¿Qué yo haría en el Ministerio de Hacienda y qué tenés que pensar hoy en el Ministerio de Hacienda? Hoy el Ministerio de Hacienda tiene un problema serio de déficit, que lo tenemos que resolver con más eficiencia. El Estado paraguayo, no es el Ministerio de Hacienda, en realidad el Estado paraguayo. Eso significa, tenemos que buscar mayores ingresos y tenemos que buscar mayores gastos. Mejorar los gastos, perdón. ¿Cómo hacemos los menores gastos? Un tema central es pelear la pelea de la caja fiscal. La caja fiscal, la jubilación de los funcionarios públicos le genera un costo muy elevado al Estado. Estamos pagando, los que no somos funcionarios públicos hoy estamos pagando eso. Ok. ¿Cómo desarrollar infraestructura? Tenemos que pensar, pero seriamente, en ver cómo tocamos la ley de APP y cómo armamos un programa de concesiones en serio en Paraguay para que haya inversión de capital privado en obra pública. Tenemos 6 o 7 mil millones de dólares que invertir en electricidad. Tenemos 6 o 7 mil millones de dólares que invertir en agua, saneamiento y desagüe pluvial, que son problemas serios, graves y de hace muchos años, ¿verdad? Creo que estas cosas tenemos que dinamizar y tenemos que generar. Te podría hablar más tiempo, pero creo que ya tenemos poco tiempo. Ya tenemos que cerrar, así que quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo te parece a vos que el presidente Mario Abdo Benítez será recordado? ¿Será recordado como un presidente que? Yo creo que será recordado como un presidente, como uno de los presidentes que más problemas tuvo, que creo que hizo algunas cosas positivas,
Creo que las comunicó muy mal. Por ejemplo. Y creo que se capeó bien la pandemia dentro de todo, ¿verdad? Creo que se capeó bien la pandemia. Manuel, muchas gracias por venir. Un placer y un gusto conversar contigo siempre. No, igualmente, Federico, a las órdenes, un gran saludo a toda tu teleaudiencia. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.